Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Está el doctor Roberto Castelán, quien ya está listo con su colaboración de este lunes. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Buenos días, Edgar, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan una excelente semana y un muy buen principio de semana este lunes. Pues voy a tocar el tema que hoy, desde ayer ya está en los medios, algunos medios electrónicos también, que son las cifras que da el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque algunos periódicos dan una cifra que eso también es sobre el número de homicidios dolosos. El número, algunos medios dan cifras diferentes, lo cual también nos hace pensar qué sucede con los homicidios dolosos en México, con esta danza de cifras, que en realidad recordémoslo muy bien, son personas con nombres, apellidos, familias, entorno social, etcétera. El portal, sin embargo, por ejemplo, da 18.505 homicidios dolosos de enero a septiembre de este año. El periódico El País también da 18.000 y Aristegui Noticias 21.200. En el caso de Aristegui Noticias la acompaña con un cuadro en donde va mes por mes con cada una de las entidades federativas hasta dar los totales de 21.200. Nos hablan estas cifras también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de una cifra de mensualmente más de 2.000 asesinatos por mes, el equivalente a 3 asesinatos por cada hora, es decir, más de 78 por día, y son cifras que son la más alta desde el año 2011. Por ahí quienes dicen que estamos rompiendo nuestro propio récord. En el estado de Jalisco, más o menos da una cifra por mes, pero la más baja es el mes de febrero con 110 y la más alta es agosto con 150 homicidios dolosos. Septiembre, el mes pasado, terminó con 119. Quién sabe todavía cómo estén las cifras para el mes de octubre. Hay que recordar también que estas cifras provienen de por así decirlo, homicidios ya denunciados, que tienen una carpeta de investigación establecida y que aparentemente están siendo investigados, es decir, son asesinatos registrados de más o menos con bien definidos, por así decirlo. Sin embargo, obviamente hay una gran cantidad de asesinatos que están en fosas, de personas que están en fosas clandestinas, por ejemplo, o están desaparecidos, y obviamente esas cifras no forman parte de las cifras oficiales, no aparecen de hecho por ningún lado. Entonces aquí tenemos el primer problema. En México no sabemos a ciencia cierta, no sabemos de bien a bien cuál es el número de asesinatos, de homicidios dolosos de personas desaparecidas, y tampoco sabemos aquellos heridos graves, con heridas completamente incapacitantes, y tampoco tenemos un mapa de todo lo que esto conlleva, sobre todo huérfanos, familias completamente destruidas, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no estamos en una situación de tipo normal desde mi punto de vista, porque podríamos pensar, de acuerdo a estas cifras que obviamente no nos dan nombres, son números fríos, podemos pensar cuánto es mucho. Son mucho, 18.500 son mucho, o 21.200. Si fueran 30.000 nos preocuparíamos, o cuando sean 50.000 nos vamos a preocupar. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo podríamos decir, a ver, ya hay que parar con esto, con esta gran cantidad, número de muertos, para decir, bueno, ya es suficiente? ¿De qué cosa es exactamente de lo que estamos hablando cuando recibimos estas cifras? Son crímenes aislados, crímenes propios de individuos pues desadaptados,
adaptados a una sociedad y podríamos decir, bueno, esto sucede en cualquier sociedad. Hay personas, individuos locos que de repente salen a la calle y matan a una persona o la asesinan a su mujer, asesinan a sus hijos, o sea, personas completamente desadaptadas que no saben vivir en sociedad y bueno, pues es un crimen aislado, como le llaman, ¿no? O simple y sencillamente son crímenes entre ellos, como le llaman las autoridades de todo el país, por conflictos entre grupos del narcotráfico. Es decir, asesinatos porque alguien no cumplió con la entrega de mercancía, no pagó lo suficiente, qué sé yo, se están matando entre ellos. Hay 21.200 muertos, vamos a suponer que la mayor cantidad son por problemas directos entre ellos y los demás pues son víctimas pues que no tenían nada que ver, que estuvieran en un mal lugar y en un mal momento. O simple y sencillamente podemos hablar ya de una guerra civil, de lo que podríamos llamar una guerra civil molecular. Parecerá exagerado, pero yo creo, en lo personal, me inclino por esto último. México, Jalisco, todos los estados de la Federación, estamos viviendo una guerra civil molecular, una guerra civil pues ya no tan soterrada, pero que ahí está, y ahí están todos los elementos que puede contener este tipo de guerra civil. ¿Por qué molecular? Pues precisamente porque se distingue de lo que nosotros entendemos en nuestro imaginario por guerra civil, porque no son confrontaciones así como en las películas o como vemos en los documentales de ciudades destruidas, personas abandonando sus ciudades, sus poblados frente a grupos armados que los están atacando, aunque cabe decir que en México hay muchas poblaciones que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen, precisamente frente a amenazas de grupos del crimen organizado o acciones de la Marina, del Ejército o inclusive de los guardias de seguridad de muchas mineras o de empresas simplemente prepotentes. Recordemos que todo un pueblo está a punto, Temacapulín, está a punto, Acacico y Palmarejo están a punto de ser desplazados también por acciones gubernamentales que parece que no, pero tienen que ver precisamente con este tipo de guerra civil molecular, porque es un tipo de guerra que tiene que ver también con lo económico. Entonces la guerra civil molecular no es la gran guerra, no es los grandes enfrentamientos, sino que es una guerra precisamente por porciones, en donde habemos grupos de población que no nos sentimos concernidos por esa guerra, y al no sentirnos concernidos por esa guerra, pues sencillamente no le damos importancia o tratamos de evitarla. Sin embargo, estamos en ella. ¿Por qué estamos en ella? Los elementos de una guerra civil molecular más o menos, bueno, son muchos más, pero voy a citar algunos que son característicos de todas estas guerras civiles moleculares, que incluso están en países que nosotros consideramos avanzados. Y los jóvenes son la primera avanzada de esta guerra civil. Nosotros tendríamos que ver que de estos 22.200 asesinados, yo podría asegurar que la mayoría de ellos son jóvenes. Los podríamos ubicar en un estándar de edad de los 14 a los 30 años de edad, es decir, jóvenes en edad de estudiar, en edad completamente productiva, en donde están haciendo justamente sus planes de vida. Pero los jóvenes justamente son aquellos que se ven como obligados, los que se ven forzados a ser o simplemente son las víctimas de esta guerra civil molecular por muchísimas razones que ahorita no vamos a tocar. Otro de los elementos que estamos viviendo todos, aunque no nos sintamos concernidos por esta guerra civil molecular, es el odio, el sentimiento de vulnerabilidad, el miedo, la culpabilidad, estrategias de sobrevivencia, pérdida de territorio y autodefensas. El odio, por ejemplo, nosotros nos hemos estado acostumbrando a ser una sociedad que odia. Estamos odiando demasiado. Baste ver cualquier publicación en las redes sociales o en los comentarios de los periódicos para ver cómo todo lo que no estamos de acuerdo inmediatamente nos lleva a manifestar nuestro odio. Ese odio donde yo lo veo más extremo
es en las expresiones de las personas cuando comentan sobre ladrones linchados. Somos una sociedad dispuesta a linchar, somos una sociedad que fomenta la total destrucción del otro, de aquel que pensamos que nos causa daño. Entonces, de una manera, poco o mucho, nos estamos odiando o estamos aprendiendo a odiar. También todos nosotros, y yo no creo que haya alguien en este momento, sobre todo en ciudades como Guadalajara, pero también por el campo, donde no tengamos un sentimiento de vulnerabilidad que nos provoca miedo, o viceversa, un miedo que nos provoca un sentimiento de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que salimos a la calle pensamos que podemos ser asaltados, robados, asesinados, o que alguien entre a nuestras casas a robar. Esto también nos genera un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué me estacioné en ese lugar si ya sé que es peligroso? ¿Por qué caminé a tal horas de la noche o del día por esta calle? ¿Por qué saqué a pasear mi perro yo solo cuando me dicen que en la noche ya salga en grupo? Nos hace sentirnos culpables a nosotros mismos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y esto obviamente provoca un sentido también de vulnerabilidad. O sea, al final de cuentas somos tontos por no saber enfrentar al crimen organizado, a cualquier tipo de crimen. Y nuestra respuesta justamente es la autodefensa. Esos llamados a traer pistola, esos llamados a organizarse en grupos en las noches para salir a buscar esos grupos a buscar rateros o asesinos, esos grupos de colonos que ponen mantas, todo esto nos está metiendo en una especie de guerra, por eso se llama molecular, guerra civil molecular, porque todos estamos reaccionando de alguna manera, tratando de protegernos, tratando de defendernos. Estas cifras no las he visto, pero estoy seguro que hay un crecimiento exponencial enorme de guardias de protección y de cotos amurallados, y de guardias en cotos amurallados, y de personas que contratan autos blindados y guardias de seguridad personales. En este caso, pues todos estamos metidos en esta espiral de odio, de vulnerabilidad, de miedo, culpa, estrategias de sobrevivencia, donde cada día pensamos por dónde nos vamos hoy, dónde dejamos el carro estacionado, a quién se lo encargamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no sabemos quién es el enemigo. Normalmente pensamos que es siempre el otro, que nunca somos nosotros mismos, mi gente, los míos, ¿no? Por lo general es el otro, especialmente el migrante, por ejemplo, el que viene de afuera, pero también todo lo que nosotros llamamos los superfluos, los drogadictos, las personas que no tienen trabajo, aquellas personas que consideramos como vagos, inmediatamente cuando los viene, cuando nos cruzamos con ellos en la calle, inmediatamente nos provocan miedo. Sin embargo, hay que tomar también en cuenta la elevada corrupción en México y los llamados crímenes de cuello blanco, los cuales no son muy visibles a nuestros ojos porque no están en nuestras calles. Sin embargo, están ahí en los bancos y en las oficinas de gobierno. Hay una pérdida de solidaridad, la cual requiere que tengamos más bien estrategias de un regreso a la confianza, un regreso a nuestra seguridad como personas solidarias unas con otras. Para esto es fundamental el papel de la escuela, que ya lo abandonó completamente, y de la cultura, que no existen estrategias para restablecer y curar el tejido social. Yo creo que ya tenemos que pensar, uno, en reconocer que estamos viviendo una guerra civil molecular, y dos, en qué tipo de estrategias vamos a tomar para curar el tejido social antes de que esto crezca más allá de los 21.200 muertos en homicidios dolosos en 9 meses, que al parecer todavía toleramos muy bien sin que esto nos provoque mayores problemas. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero sin duda importantísimo para la reflexión lo que estamos viviendo y las consecuencias que ha tenido en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, es un placer escucharlo. Al contrario, gracias, Sonia. Muchas gracias. Ahí está el doctor Roberto Castellán con esta desafortunada situación que vive nuestro país.